Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el lugar donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor y cada verdad del fascinante universo del espectáculo turco. Hoy prepárense para un festín de noticias frescas, análisis perspicaces y por supuesto mucho chisme. Hoy, mis queridos confidentes, la atención se centra en una pareja que ha marcado un antes y un después en el corazón de los fanáticos de las novelas turcas. Una pareja que ha desatado pasiones, ha generado debates acalorados en las redes sociales y ha mantenido viva la llama de la esperanza en el amor verdadero. Damas y caballeros, redoble de tambores, por favor. Hoy hablamos de los únicos e inigualables Çağatay Ulusoy y Serine Sarıkaya. ¿Juntos de nuevo? ¿Acaso el destino les tiene preparada una segunda oportunidad? ¿Es un amor que nunca se extinguió? Agarraos fuerte a vuestras sillas, porque este tren de rumores está a punto de descarrilar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de especulaciones, chismorreos y, tal vez, alguna que otra revelación impactante, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este oasis de información turca, no duden ni un segundo en hacer clic en el botón de suscribirse. Es totalmente gratis. Y así se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, ni una sola exclusiva, ni un solo chisme jugoso que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su inmenso apoyo. Su lealtad significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. A ver, tomemos una bocanada de aire fresco, porque la cosa promete ponerse intensa. Çağatay y Serine. ¡Qué nombres! ¡Qué talento desbordante! ¡Qué química explosiva! Una pareja que durante su relación, nos regaló momentos inolvidables tanto en la pantalla como fuera de ella. Los vimos brillar con luz propia en Medcezir, donde su romance traspasó la barrera de la ficción y nos conquistó a todos. Sus personajes, Yaman y Mira, se convirtieron en el epítome del amor juvenil, la pasión desenfrenada y el drama a flor de piel. Y por supuesto, su relación en la vida real no se quedó atrás en cuanto a emociones fuertes. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo de la farándula, no todo es un cuento de hadas. Después de un tiempo, Çağatay y Serine decidieron tomar caminos separados, dejando a sus legiones de fans con el corazón destrozado y la ferviente esperanza de una reconciliación en el futuro. Desde entonces han transcurrido varios años. Ambos han seguido adelante con sus respectivas carreras, cosechando éxitos individuales y protagonizando otros romances, algunos más públicos y mediáticos que otros. Y es precisamente aquí donde la historia se vuelve aún más intrigante. Porque a pesar del paso del tiempo, los rumores sobre un posible reencuentro, sobre una conexión que nunca se desvaneció por completo entre ellos, nunca han dejado de circular con insistencia. Y en las últimas semanas, esos rumores han cobrado una fuerza inusitada. ¿La razón? Bueno, aquí viene el plato fuerte del día. En primer lugar, es importante recordar que ambos son figuras públicas que por lo general, se mantienen alejadas del foco mediático cuando no están promocionando algún proyecto. Çağatay, por ejemplo, es conocido por ser extremadamente reservado con su vida personal. Serine, aunque un poco más activa en las redes sociales, también prefiere mantener cierto hermetismo en lo que respecta a su intimidad. Y esa discreción, precisamente, es uno de los principales factores que alimentan las especulaciones y los rumores. Ahora bien, ¿qué ha reavivado la chispa de nuevo? Principalmente una serie de coincidencias que han sido detectadas por sus fans más devotos, esos verdaderos detectives de las redes sociales a quienes no se les escapa ni el más mínimo detalle. Pequeños detalles como lugares que han visitado en fechas similares, amigos en común con los que han sido vistos por separado, e incluso comentarios enigmáticos en sus publicaciones que algunos interpretan como mensajes ocultos dirigidos el uno al otro. Pero, ojo, no nos dejemos llevar por la euforia. Sabemos que las coincidencias en muchas ocasiones son solo eso, coincidencias. Y que los fans a veces tendemos a ver lo que queremos ver. Pero es que hay algo más en el aire. En los últimos días han surgido informaciones provenientes de fuentes cercanas a ambos actores que sugieren que han estado en contacto, aunque de manera discreta y cautelosa. No hablamos de citas románticas a la luz de la luna, sino de conversaciones telefónicas, intercambio de mensajes de texto y quizás, incluso algunos encuentros casuales. ¿El motivo? Algunos aseguran que están considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, una serie o una película que los volvería a reunir en la pantalla, para deleite de sus fans.
Otros, con un espíritu más romántico, creen que simplemente están intentando reavivar la llama de su antiguo amor. Y es aquí donde entramos en terreno resbaladizo, porque nadie puede afirmar con certeza lo que está sucediendo realmente. Ni Aatai ni Serine han emitido ninguna declaración confirmando o desmintiendo los rumores. Han optado por guardar silencio, alimentando aún más la incertidumbre y la especulación. Pero, seamos sinceros, ¿acaso eso no es parte del encanto? Lo que sí es innegable es que la química entre ellos sigue siendo palpable. Basta con ver cualquiera de sus escenas en Medcezir para darse cuenta de que existe una conexión especial entre Aatai y Serine. Una conexión que va más allá de la simple actuación, una chispa que salta a la vista y que electriza el ambiente. Además, ambos han madurado considerablemente desde que terminaron su relación. Han crecido como personas y como profesionales. Han aprendido de sus errores y han acumulado experiencias que los han hecho más fuertes y más sabios. Tal vez ahora se encuentran en un momento de sus vidas en el que podrían estar dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Pero, ojo. No todo es un camino de rosas. También existen obstáculos que podrían dificultar una posible reconciliación. Ambos tienen agendas muy apretadas, con proyectos en marcha que los mantienen sumamente ocupados. Además, la presión mediática podría ser abrumadora, dificultando cualquier intento de reconstruir su relación en privado. Y no olvidemos que ambos han tenido otras relaciones sentimentales desde su ruptura. Aatai, por ejemplo, ha sido vinculado con varias actrices y modelos, aunque nunca ha confirmado ninguna relación de manera oficial. Serine, por su parte, mantuvo una relación bastante pública con el también actor Kerem Bürsin. Estas experiencias, aunque hayan terminado, podrían haber influido en su forma de ver el amor y las relaciones. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Están Aatai y Serine juntos de nuevo? ¿Es solo un rumor sin fundamento? Lamentablemente, la respuesta no está en nuestras manos. Solo ellos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos hacer es seguir observando, analizando y por supuesto chismeando sin parar. Porque al final, eso es lo que más nos gusta, ¿verdad? Y hablando de chismear, quiero conocer su opinión. ¿Creen que Aatai y Serine deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla, protagonizando una nueva historia de amor? ¿O consideran que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde compartimos más noticias, chismes y contenido exclusivo sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. No se lo pueden perder. Y ahora, para ir concluyendo este chismecito jugoso, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado los rumores sobre una posible reconciliación entre Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya, hemos examinado las coincidencias que han detectado sus fans más acérrimos, hemos considerado los obstáculos que podrían impedir su reencuentro y hemos reflexionado sobre la innegable química que existe entre ellos. Al final, la verdad sigue siendo un misterio, pero eso no nos impide disfrutar del chisme y la especulación. Mil gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el apasionante mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Aatai y Serine, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y que sigan los chismes.